Hola, te doy la bienvenida a esta clase y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con el que vimos en el video anterior y que es sobre cómo hacer preguntas que sean negativas con cualquier verbo auxiliar, en inglés por supuesto. Para hacer preguntas que sean negativas tenemos que utilizar la palabra not, que ya lo he explicado en clases anteriores. Por lo que si tienes alguna duda sobre cómo usar esta palabra not, no hay ningún problema, revisa esas clases y cuando ya te sientas preparada o preparado, ven a este video y practica lo que te voy a explicar. Bueno, como decía, para hacer preguntas que sean negativas tenemos que utilizar la palabra not, ¿sí? Que ya lo he explicado en clases anteriores. Pero si tienes alguna duda sobre cómo usarla, no hay ningún problema. Revisa esas clases y cuando ya te sientas preparada o preparado, ven a este video y practica lo que te voy a explicar. Bueno, como decía, hay que utilizar la palabra not, ¿sí? O sea, que el verbo auxiliar tiene que estar negado, hay que negarlo. Y puedes utilizar algunas de las formas que ya te expliqué en la sección anterior, ¿sí? Eso depende del verbo auxiliar, ¿sí? Pero en esta ocasión, como conocemos más es al verbo to be, entonces vamos a utilizarlo como ejemplo. Esto ya lo expliqué en la introducción a la sección, ¿sí? Entonces, veamos algunos ejemplos que tenemos acá. She is not at home. She is not at home. Entonces, notamos que la oración está negativa. Y para convertirla en pregunta hay que cambiar la posición del verbo auxiliar, que en este caso es is, ¿sí? Y también hay que cambiar la posición del sujeto o del pronombre, que en este caso es she, que significa ella. Entonces, pero aquí podemos aplicar algunas de las formas que ya vimos en las clases anteriores. Por ejemplo, podemos colocar como pregunta así: Is she not at home? Is she not at home? Esto lo que quiere decir es que si ella está en casa, estamos preguntando, ¿sí? Pero también podemos notar que cambiamos aquí podemos cambiar la posición del verbo to be, ¿sí? Y el not lo dejamos en el mismo sitio donde está, ¿sí? Tal cual como está acá. Otra manera también es la siguiente, la que tenemos acá. Isn't she at home? También podemos contraer la negación, ¿sí? El verbo to have. Recordemos que el verbo to be también, al igual que cualquier verbo auxiliar, también lo podemos contraer con el not, ¿sí? Esto también lo expliqué en clases anteriores. Y podemos colocarlo así: Isn't she at home? ¿Sí? Igual de esta manera o de esta manera está completamente bien. Ahora veamos algunos otros ejemplos. Aquí tenemos otros 3 ejemplos utilizando las preguntas negativas, ¿sí? Aquí tenemos primero la primera pregunta. The car keys aren't on the table. The car keys aren't on the table. ¿Qué quiere decir esto? Esta oración lo que quiere decir es que las llaves del carro no están sobre la mesa, ¿sí? Y para pasarlo a pregunta, ¿sí? Vemos que estamos utilizando es aren't, ¿sí? Ya está en negativo, ¿sí? Entonces simplemente podemos pasar esto como ya está negado en este caso. Pasamos aren't al principio y colocamos aren't the car keys on the table, ¿sí? No están las llaves del carro sobre la mesa, ¿sí? Aquí es en forma de pregunta. Igual podríamos haber colocado aquí are y el not lo colocábamos después de car, ¿sí? A la derecha del car, ¿sí? Pero de esta manera, tanto de esta manera como la de la otra están bien, ¿sí? Yo prefiero personalmente, sí, esta es mi opinión ya, colocar así cuando hay que hacer una pregunta negativa con un verbo auxiliar, yo prefiero hacer la pregunta negativa ya con el verbo auxiliar contraído con el not, sí, de esta manera. Yo prefiero así porque se ve como, a mí me parece como un poco más rápido de hacer la pregunta, pero eso ya es elección de cada quien. Ahora, en la otra pregunta tenemos We weren't at the movie theater. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estábamos en el cine. En pregunta negativa, por supuesto, tendríamos que colocar aquí o colocamos el verbo to be negativo contraído, ¿sí? O colocamos el verbo to be, o más bien el verbo auxiliar acá y el not a la derecha del pronombre, ¿sí? De igual de las dos maneras está bien, pero en este caso yo la coloco así. Weren't you at the movie theater? ¿Sí? Esto significa no estaban ustedes en el cine, ¿sí? O ustedes no estaban en el cine. Aquí, un detalle aquí es que yo no puedo colocar we, ¿sí? Aquí estamos colocando we por la oración. Pero si coloco aquí we en la pregunta sonaría como algo tonto, ¿sí? Porque me estaría preguntando, de hecho a nosotros nos estaríamos preguntando, ¿estuvimos en el cine? Entonces eso no tendría como mucho sentido, ¿sí? Por eso coloco
ustedes no estaban en el cine, ustedes, ¿sí? Ya eso es una persona preguntándole a otro grupo de personas, ¿sí? Esto es un detalle que tienen que tener en cuenta. Entonces, pasamos a la otra pregunta, que es, Sarah is a good singer, ¿sí? Sarah es una buena cantante, pero en pregunta negativa se formaría de esta manera. Isn't Sarah a good singer? ¿Sí? Isn't Sarah a good singer? ¿No es Sarah una buena cantante? ¿Sí? Esta es una pregunta negativa. Y bueno, aquí contraemos el isn't, lo colocamos al principio y el pronombre lo colocamos en la otra posición, en la segunda posición, ¿sí? Simplemente como que intercambiamos las posiciones del sujeto y del verbo to be. Bueno, esto ya lo expliqué en clases anteriores. En resumen, para hacer preguntas que sean negativas, cambiamos simplemente la posición del verbo auxiliar y del pronombre, o también del sujeto, recordando que podemos contraer el verbo auxiliar con el not y colocarlo al principio, o también colocar el verbo auxiliar tal cual como está, o sea, sin negarlo al principio, y el not lo colocamos es a la derecha del sujeto o del pronombre. Y bueno, hasta aquí llega el video, espero que te haya sido útil y que te haya gustado la clase. Ya esta es la última clase, ¿sí? Del curso, así que bueno, espero que te haya gustado el curso. Si es así, te invito a dejar una breve reseña sobre lo que te ha parecido el curso, qué cosas has aprendido, ¿sí? Recuerda que tu opinión es muy importante, así que déjanosla saber en los comentarios. Hasta la próxima.